no, 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 no. Vamos a ver cómo es esto de este tema, mis amados hermanos, acerca de las siete resurrecciones. ¿Qué son las siete resurrecciones y en cuál de esas vamos a participar? ¿Vamos a estar usted y yo o no vamos a estar? Amén, amén. Así es que prepárese, vamos entonces a entrar de lleno con la ayuda del Señor, esperando que sea de grande, grande bendición. Y le entramos, hermano, por favorcito. Dice la palabra de Dios, vamos a ver ahí el tema, las siete resurrecciones. La cita es Apocalipsis 20, versos 5 y 6, basado siempre en los últimos acontecimientos que vienen sobre esta vida, sobre esta tierra, sobre todo. Apocalipsis 20, versos 5 y 6 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Oiga, esta es la primera resurrección, primera, no única, primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con él 1000 años. Oiga, oiga, oiga. Y mire, para entrarle de lleno, el tema que le voy a compartir hoy, que es vuelvo a repetir, es este tema de las siete resurrecciones. Se lo voy a dar al final, ¿qué le parece? 5 minutos el tema. La prédica va a ser de 5 minutos con reloj en mano, de verdad. Pero quiero darle una introducción para llegar al tema que usted lo pueda entender. Y que estos estudios que son a un nivel realmente conferencias, hermano, hoy se los hacemos a usted de la manera más explicable, de la manera más sencilla, con palitos y bolitas para que podamos entender y esperamos que así sea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver de lleno esto. ¿Qué es eso de las siete resurrecciones o qué hay? ¿Estamos de acuerdo? Y mire, para empezar, hermanos, la introducción y al final les damos la prédica del tema. La generación, ¿verdad? La generación, hablando de generaciones, de la creación del hombre, de Adán, hermanos, desde Adán, diga conmigo, había caído, había entrado en una degeneración, había entrado en una progresiva muerte. ¿Por qué? Porque las almas desde Adán hasta acá habían pecado, pecaban generación tras generación, ¿estamos de acuerdo? Y hermanos, había muerte, morían. Hasta usted puede leer, ¿verdad? Lo que se lee en esta parte del Génesis, usted puede ver que decía, ¿verdad? Y aquel hombre murió, y murió fulano, y también murió fulano, y también, hermano, iban así cada generación, hermanos. Y podemos hablar de 6 generaciones, ahí en Génesis capítulo 5, de 6 generaciones, perdón, desde la creación de Adán. 6 generaciones ahí en Génesis capítulo 5, ¿verdad? Usted lo puede ver ahí. La primera generación era la generación de Adán. Y Adán murió y los demás, ¿cuántos dicen amén? La segunda generación era la generación de Set y murió y los demás. La tercera generación era la de Enos, también murió y los demás. La cuarta generación, la de Cainán y también murió y los demás. La quinta generación, la de Mahalalel, murieron también. Y la sexta generación, la de Jared o Yared, que también murieron. Pero, ahí viene el pero, hermanos, tremendo, tremendo. Pero al llegar a la generación número 7, ya no se ve que ese uno de la generación 7 muriera. Mire, venga conmigo a Génesis capítulo 5, verso 22. Génesis 5, 22. Mire qué tremendo. Espero que esto lo asimile, por favor. Apúntelo, estúdielo y si puede ver el video anterior, porque esta es la continuación de esta saga. Amén. Génesis 5, 22 y 23 y 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos y hijas. Verso 23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, por haber caminado, por haber agradado a Dios. Este es de esta séptima generación. Dice que agradó a Dios y Dios lo trasladó sin ver muerte. ¿Qué era eso que no había pasado en generaciones anteriores? ¿Qué es eso de alguien ser transformado, trasladado sin ver muerte? Aclaro, espíritu, alma y cuerpo los tres. Cosa rara, hermanos. Venían todas las generaciones de las generaciones anteriores muriendo y muriendo y muriendo. Pero ese hombre de esa generación no muere, sino que dice la Biblia que es trasladado, hermanos. Ahora, vea qué tremendo esto, porque es figura de los últimos tiempos que le estoy hablando. ¿Qué presagió eso? Ese arrebatamiento o ese traslado de ese personaje, ¿qué fue lo que presagió? Bueno, pues presagió que vendría en la siguiente generación
un diluvio. Es lo mismo hoy, que lo vamos a ver ahorita, de ese arrebatamiento a que viene un diluvio, pero ahora es el de la gran tribulación, que lo vamos a ver refiriéndose en figura a eso. Y la otra generación después de este personaje, Enoch, era la de Noé. Y en esta otra generación de Noé los meten o los metieron en un diluvio, pero con el propósito de salvar a unos, que es figura de la gran tribulación. Le vuelvo a repetir, está precioso esto, ahorita se lo comparto. Esto es figura de la gran tribulación, un arrebatamiento, unos que se quedaron y otros que son destruidos pasando los horrores de la gran tribulación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, viene Cristo, hermanos, en su tiempo y empieza a formar su iglesia. Y empieza de generación en generación, ahora sí, a salvar, hablando de hace 2000 años que vino el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y desde el Pentecostés, hermano, para adelante ya está la iglesia creciendo, desde los 120 que esperaron allá en el aposento alto hasta los millones de hoy en día que somos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y mire, y todos sin excepción, diga, morían, también sí. La generación de hace 1000 años, supongamos, hermanos, por decir algo, ¿verdad que todos los santos cristianos de hace 1000 años ya también murieron, hermanos? Pero vamos a ver eso. Por eso se habla, hermano, tremendo, asústese. Se habla de una generación última, que esperamos ser usted y yo. ¿Cuántos dicen amén? Que habrá unos vivos cuando el Señor se presente en su parucía. Va a haber unos vivos cuando el Señor se presente en su parucía, hermanos. Es decir, en el arrebatamiento, en su aparición para arrebatar, para el arpazo, hermanos, el arpazo de su pueblo. Pero ese privilegio no lo tenía ninguna generación, no lo tenía. Todas aquellas generaciones morían o murieron aún en Cristo, ¿verdad? Murieron en Cristo también o durmieron, para que usted me entienda esto. Pero se espera que una generación última, y usted y yo somos esta. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos la última generación, hermanos. De verdad no hay más después de esta. ¿Estamos de acuerdo? Dice que va a haber una visitación habiendo vivos aquí en el Señor. Vivos cuando el Señor venga en esa parucía. Y dice que esos vivos, junto con los muertos en Cristo, van a ser levantados. Vamos a ser levantados en transformación. Como Enoc, hermano, los que estemos en santidad agradando al Señor. Dice que él se lo llevó porque lo agradó, hermano. Era un tipo de cristianos que vivía en santidad, un tipo de líder, de cristiano, de hijo de Dios, de hija de Dios, que vivía en santidad agradando a Dios, lo que hoy en día hace falta mucho. Hoy en día la iglesia ha caído en un adormecimiento, hermano, en un conformismo de que son cristianos, son salvos y que siga rodando el mundo. No. La Biblia dice en el libro de Hebreos 4:12 o 12:4, dice, ¿verdad? Busca la paz y síguela, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por eso nos van a transformar, hermanos, en el arrebatamiento. Nos van a dar un cuerpo celeste para poder llevarnos. Ahora, la pregunta es, ¿y el resto de la iglesia que no esté viva, los que no estén vivos, qué pasa con esos hermanos, con esos que murieron, los que no van a estar vivos? Sencillamente diga conmigo, los van a resucitar. Porque es lo que se hacía la pregunta a la gente de aquellos tiempos. ¿Y los muertos qué? ¿Y los muertos a dónde? Tanto cristianos como no cristianos en general, ¿qué pasa con los muertos? Que hoy usted ya tiene la respuesta, ya le enseñé en el estudio pasado y hoy lo vamos a acabar, seguir viendo. ¿Estamos de acuerdo? La última generación, oiga, la última generación, que es la única ante la parucía, van a haber vivos que van a ser transformados cuando en el arrebatamiento. Todos los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Estamos de acuerdo? Pero, oiga, escuche esto. No por eso o por ser resucitados ya están transformados para subir. No, mi hermano. No por el hecho de resucitar a los muertos en Cristo ya están transformados para subir. No, por eso hay un lapso de tiempo. Por eso se dice que en la última generación, hermano, que somos usted y yo, ¿cuántos dicen amén? Va a descender el Señor Jesucristo, hermanos, ahí a las nubes nos va a esperar y va a levantar de las tumbas a los que murieron en Cristo, Todo es Biblia, hermanos, todo es Biblia, comprobado con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16
Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es un orden, primero. Ahora la pregunta es, ¿en qué otra generación ha sucedido esto? ¿En qué otra? En ninguna, hermanos. Claro, 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 por los que son teólogos y que saben. Hay una primicia parecida a esto, hay una primicia. Hay un grupo selecto contado que ocurrió esto, hermanos. Por supuesto que sí, es entre una de las resurrecciones. Mateo 27, versos 50 al 53. San Mateo 27, versos 50 al 53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las piedras se partieron. Ponga atención, verso 52. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Espérese, se levantaron, pero todavía no resucitaron. Porque dice el verso 53, y saliendo de los sepulcros, ¿qué dice? Después de su resurrección, oiga, de Cristo, de la resurrección de Cristo, ahora sí ellos igual recibieron y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es la primera resurrección, vaya apuntándola, después de Cristo. Es la primera resurrección después de Cristo. Hermano, ahora, los acontecimientos que vienen. ¿Cuáles son los acontecimientos que vienen, mis amados hermanos, en estos últimos tiempos que estamos hablando? Es que el Señor se va a aparecer a los suyos vivos y a los suyos muertos. Los va a levantar, perdón, para que lo vean. De que se les va a aparecer y viene a los suyos que estemos vivos y a los suyos muertos, es que los levanta para que vean el Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Que cumple sus promesas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Porque es un resumen de esto, le digo, no puedo detenerme a explicar todo porque se necesitarían 3 estudios. La diferencia es, hermanos, que a los unos muertos, oiga esto, como tienen cuerpo corruptible, hablando de santos, de cristianos, como le quiera llamar, como todos, cristianos y no cristianos, pero aquí hablando de cristianos, que los unos muertos, como tienen cuerpo corruptible, les va a dar un cuerpo incorruptible. Por eso primero los levanta y no se van, se esperan para los 3 grupos. Primera de Corintios 15, 53 y 54. Primera de Corintios 15, 53 y 54 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, oiga, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sordida es la muerte en victoria. Porque si no hace esto, hermanos, no podemos heredar lo que viene, no podemos irnos. ¿Estamos de acuerdo? Los levantan y se juntan con nosotros los vivos. Por eso 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante dice, ¿verdad? Porque Dios traerá con Jesús a los que durmieron. ¿Quién es ese grupo? Los santos del Antiguo Testamento, los de Abraham, Isaac, Jacob, todo eso. Los que durmieron traerá. Y luego dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el primer grupo, ¿estamos de acuerdo? Y después, el tercer grupo, los que quedemos vivos, dice que seremos transformados. ¿Por qué son 3 grupos ahí en 1 Tesalonicenses cuando venga el arrebatamiento? Unos son primero los muertos en Cristo. ¿Cuándo es eso? De cuando Cristo vino para adelante, la iglesia, la novia. Hermanos, segundo grupo dice que los que durmieron. ¿Quiénes son los que durmieron? Los santos del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Y después los que estemos vivos seremos juntamente los 3 grupos. Por eso hay un lapso de tiempo. Los muertos en Cristo resucitan. Espérense. Luego trae a los que durmieron en Cristo Jesús, segundo. Y los que estemos vivos, y ahora sí los 3 grupos, el Señor los tiene que transformar, hermanos, cuerpos celestes incorruptibles, para juntos, ahora sí los 3 grupos, irnos a recibir al Señor en las nubes. ¿Cuántos dicen amén? Que yo sé que esto lo sabe desde su mocedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Los levantan y se juntan con nosotros los vivos para que nos transformen con cuerpos celestes y nos vamos para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Pero otros que se quedaron van a pasar la siguiente etapa, hermanos. Y la siguiente etapa de los que se quedaron, que no fueron fieles, se llama la gran tribulación. Por eso, la otra gente de la generación tendrá la experiencia de Noé que le comentaba.
¿Cuál es la experiencia de Noé, hermanos? Bueno, pasar por la gran tribulación. Se lo pongo la figura que le digo que es de la gran tribulación de los tiempos finales, porque dice Eclesiastés que así como fue en el principio, será en el final. Y mire, la figura para que la apunte. Vamos a ver entonces, Enoc, ¿qué representa Enoc? Diga, es el arrebatamiento. Son los cristianos fieles, la novia fiel de Cristo que se va en el arrebatamiento. Noé, ¿qué representa Noé? Representa a los cristianos no fieles, que no se consagraron, hermanos, que se quedaron a pasar la gran tribulación, claro, preservados, porque aún dice que ellos van a vencer al anticristo muriendo físicamente, hermanos, no de la muerte segunda. Y tercero, los de fuera del arca, toda la gente que se quedó a la gran tribulación, que se perdió y que van a ser destruidos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la figura. Enoc es la figura de todos los del arrebatamiento que nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no están los cristianos mesancochados, hermano, dicen en Guatemala, que se quedaron aquí. Y definitivamente los de fuera del arca, los del mundo que están en la gran tribulación, hermano, para la destrucción. Entonces, mire, solo un grupo selecto será transformados. Y espero que usted y yo estemos en ese grupo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le he hablado de la parucía. En sí, ¿qué es la parucía? ¿Qué es la parucía para los que no alcanzan a entender? Bueno, la parucía es una venida en secreto del Señor. Es la venida o una venida, porque son dos, hermanos, en secreto del Señor. Lo confirma la palabra, no el pastor Oscar, la palabra. San Juan 14:3. San Juan 14:3. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está, hermanos, marcada la parucía, aparte de 1 Tesalonicenses 4:17. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero es para los que estemos preparados. Y los muertos en Cristo también, que fueron santos, que se consagraron, hermanos. Entonces, tiene que ser cuerpos celestes incorruptibles para poder subir. Porque 1 Corintios 15, ahí usted lo puede ver, versos 50, 51, dice, ¿verdad? Que ni la carne ni la sangre van a subir, ni van a heredar el reino de los cielos. Por eso tienen que transformarnos en un cuerpo celeste. Filipenses 3:21 lo dice. Filipenses 3:21 lo dice. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, oiga, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser clones de Cristo, clones, hermanos, vamos a ser semejantes a él. ¿Cómo, pastor? Ahí lo dice. Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta resurrección, diga, es a la parucía cuando venga el Señor. Y hay otras resurrecciones, perdón, que te lo voy a compartir. Está la de los santos que van a morir en la gran tribulación, van a resucitar al final de la gran tribulación. Cristo que ya fue las primicias, sus primicias. Ahorita lo vamos a ver con calma, hermanos. Entonces, ya en el arrebatamiento, ¿ya se fueron unos o nos fuimos por fe? ¿Cuántos dicen amén? Nos fuimos transformados, vivos en el arrebatamiento, ahora sí, en cuerpos celestes. Mire, para confirmar todo esto y no se me asuste. 1 Corintios 15, verso 42 al 44. 1 Corintios 15, verso 42 al 44 dice, así también es la resurrección de los muertos. ¿Cómo es? Para que ya no se confunda la gente que si nada más una, que de dónde sacamos 3, 7, no, aquí está. Se siembran corrupción, resucitarán incorrupción. Se siembran deshonra, resucitarán en gloria. Se siembran debilidad, resucitarán en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y verso 50. Por esto digo, hermanos, oiga, y lo afirma Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Oiga. Los que nos fuimos por fe, ¿cuántos dicen amén? Cuando regresemos con nuestro Señor aquí a la tierra, hermanos, ya vamos a venir en cuerpos celestes, transformados, porque ya nos fuimos transformados. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la figura de los Enoc, diga conmigo, los Enoc. Vamos a ser levantados de la tierra en el arrebatamiento para librarnos de las aguas del diluvio, de la gran tribulación,
por haber agradado a Dios, por haber estado en santidad, consagrados, que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Es difícil, hermano, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Y mire, la pregunta ahí, porque usted ha leído a lo mejor someramente eso. Vamos a ser levantados de la tierra por haber agradado a Dios como Noé. Pero ¿por qué los únicos? Había más santos con Enoc, hermano, ¿sí o no? Enoc no era el único santo. Había más cristianos, para que usted me entienda en pocas palabras, más cristianos. ¿Pero por qué no se fueron? ¿Por qué solamente se fue Enoc? Si había más santos, si había más cristianos ahí en ese tiempo. Hermanos, por no consagrarse, por no agradar a Dios, por vivir un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio, hermano, que le agrada a la gente, para que la gente no se nos vaya de las iglesias, aunque estén en pecado, aunque estén en desobediencia. No, pobrecitos, hay que darles un cargo, hay que darles algo para que no se vayan, para que se entretengan. Pues si no es un circo, la casa de Dios, el servicio de Dios, jamás. Es una responsabilidad que tú y yo aceptamos desde el momento que nos convertimos a Cristo para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y le entras o le entras. Pero hermanos, no podemos tener vasos sucios, herramientas sucias sirviéndole al Señor. Les damos oportunidad, sí, pero el que no quiere, no quiere y punto, hermanos. Pero hoy hay un evangelio suave, un evangelio light, y no importa que estés en pecado y te arrepentirás después, no importa que esto, no, Señor, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los santos que se quedaron, hermanos, que no se fueron en el arrebatamiento, ¿qué hay? Esos cristianos hermanos, que no se consagraron. Dice que se quedaron a lavar sus vestiduras en el diluvio, figura, o en la gran tribulación. Apocalipsis 7, verso 13 y 14. Apocalipsis 7, verso 13 y 14. Hay gente que dice, no, los cristianos no pasan por la gran tribulación. No van a pasar si se consagran, sino le van a tocar los tunazos, hermanos, y los pepinazos. Dice Apocalipsis 7, 13 y 14. Y respondió uno de los ancianos diciéndome a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cristianos que eran salvos, pero no se consagraron, no se corrigieron y se quedaron en la gran tribulación. Y mire, tuvieron que lavar sus ropas en la sangre, a precio de sangre. Bueno, pero ¿y los demás? ¿Y la demás cristiandad, hermanos, sancochada? ¿Qué pasó? ¿O los demás? Bueno, esos demás los van a levantar 1000 años después. Es la otra resurrección más. Son varias resurrecciones, pero yo lo voy a enfatizar solo en 7. Mire lo que dice Apocalipsis 25. Apocalipsis 25. Mas los otros muertos. Usted que está viendo ahí, que usted sabe de la Biblia, dígame, ¿quiénes? ¿Cuáles otros muertos? Mas los otros muertos no volvieron a vivir, oiga, o a resucitar es la palabra exacta, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, primera, no la única. Por eso no solo es una resurrección, hermano, para que hoy entienda y abra su mente, pero sobre todo su corazón para recibir esto. Y la pregunta es, hermano, ¿por qué los van a levantar 1000 años después? ¿Por qué no los levantaron antes en la otra resurrección? ¿Por qué hasta 1000 años después? Bueno, porque ellos no tienen cuerpos transformados, sino que entraron al sepulcro con cuerpos para ser condenados. Ya estaban condenados, amados hermanos. ¿Sabe que hay apóstatas irreversibles? Lo dice la Biblia, y hay apóstatas reversibles, hermano. Pero los apóstatas cristianos irreversibles, mire, con cuerpos no transformados, ahí al sepulcro. Y van a ser levantados para pagar la condenación. Vea qué tremendo, hermano. Asústese, por favor, hermano. Entonces, pero, para ir terminando, hermano, mire, vamos a entrar al tema. Pero mientras se llega al juicio final del gran trono blanco, ¿por qué ese juicio final del gran trono blanco? Diga conmigo, porque se tiene que juzgar a todos. Se tiene que juzgar a todos. Apocalipsis 20, verso 11 y 12. Apocalipsis 20, verso 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Verso 12. Oiga, ponga atención en esto tremendo. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando la gente habla de eso, dice, es que eran los niños y los adultos. No, hermano, no.
Los niños son de Cristo, inconversos o no conversos, todos son de Cristo, menores de 12 años, pero hay que checar eso después. ¿Estamos de acuerdo? Habla de rangos. Esto es rangos, no es de edad, no es de tamaño. Grandes y pequeños, habla de rangos. ¿De qué nivel de rango eras? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? De pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Oiga, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese es el juicio del trono blanco. Diga conmigo para que quede claro, es solo para inconversos, pero no es como muchos dicen, ahí se van a juzgar y si alguien lo checaron y la balanza se fue porque hiciste lo bueno, ya eres salvo y te vas para allá. No, todos ya son condenados. El tribunal del trono, el bimá del trono blanco es para determinar el grado de condenación. No va a pagar lo mismo Hitler que un borrachito de la esquina de su casa que mató a alguien siendo borracho. No, ¿sí me entiende? Es para determinar el grado de condenación que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero del otro lado está el tribunal de Cristo para los cristianos. Segunda de Corintios 5:10, ponga atención. El bimá de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Porque es menester que todos nosotros, diga los cristianos y cristianas, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hermanos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Oiga, reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. ¿Qué se va a juzgar en el tribunal de Cristo, hermano? Hermanos, lo que se hizo en el cuerpo. No habla de salvación, no es de que, aquí está y la verdad sí fue más malito este cristiano, lo regresan y lo echan en el infierno. No, hermano, no. Es para mientras estuvo en el cuerpo, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? No es porque la salvación que si te va a costar que no, sino por la pura gracia del Señor que Él ya derramó su sangre por usted y por mí, hermanos, somos salvos. Pero se va a juzgar o es para, hermanos, la posición que se va a dar por premio. Hermano, hay quienes van a merecer, mire, va a haber galardones ahí en el tribunal de Cristo, va a haber recompensas, va a haber coronas, etcétera, etcétera. A lo mejor usted y yo no merecemos una corona, pero hubo quien estuvo detrás de nosotros, la anciana aquella de la iglesia de la última banca, que estuvo orando, que estuvo clamando, que estuvo gimiendo para que hubiera éxito en usted y yo en nuestro ministerio. Esa le van a dar la corona, pero a lo mejor a ti no. A alguien le van a dar recompensas, a otros galardones. Es para determinar también el grado de recompensa que va a tener cada uno según haya hecho en el cuerpo, haya sido o haya sido bueno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es para la posición por premio, hermanos. Bueno, para ir terminando la introducción. La segunda resurrección que habla la Biblia, es para echarlos de ahí al lago de fuego y azufre. Hermano, Apocalipsis 26 lo dice, Apocalipsis 26. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Por eso es primera, no es única, es primera, porque hay más. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, que quede claro, porque esto lo dije en el estudio pasado y búsquelo. Dejémonos de preocuparnos como los antiguos. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde van los muertos? Y los cristianos y los no cristianos. Hermano, diga conmigo, en lugares intermedios. ¿Dónde están los muertos actualmente? 19 de marzo del 2025, en lugares intermedios, que ya se los enseñé en el estudio pasado, hermano. Y que quede claro entonces, que quede claro ya esto. El cuerpo, estoy hablando de inconversos y de cristianos. ¿Qué pasa con el cuerpo? Que dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice que el cuerpo está, digan, en el cementerio. Está en el cementerio, tanto de cristianos como no cristianos, ¿sí o no? ¿O hay cementerios para cristianos y cementerios para inconversos? No, todos. Ahora, el alma de los santos, ¿dónde está, hermanos? El alma de los cristianos va directamente en el Seol, el paraíso, lugar de descanso, como usted lo ve ahí en San Lucas 16, chéquelo, ahí está, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, la pregunta es, ¿y los inconversos que están muertos? Los que no fueron cristianos, ¿dónde están, hermanos? ¿Dónde están? La respuesta la tiene la Biblia, chéquelo ahí en San Lucas 16, ya se lo enseñé la vez pasada. Están, hermanos, en el Seol,
parte baja, ya atormentados, ya de ahí están siendo atormentados y los santos están como Lázaro en el lugar de descanso. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Están ya en ese lugar bajo, que ya le enseñé la vez pasada en los lugares intermedios, donde después, hermano, los de ahí los resucitan y los lanzarán al lago de fuego y azufre, donde será la muerte segunda. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, que para hacer esto, tanto cristianos como inconversos, tienen que estar los tres unidos, espíritu, alma y cuerpo, para determinar la condenación o terminar el lugar definitivo donde va a quedar uno y donde van a quedar otros, que es el último estudio que el próximo jueves, si Dios nos los permite y no hay otra cosa más, estaremos terminando los lugares definitivos eternos. ¿Dónde va a estar usted y yo en el lugar definitivo eterno? No se pierda la próxima clase el jueves. Entonces, el espíritu, número uno. Segundo, el alma, se van a juntar, se van a juntar. Tercero, en un cuerpo renovado, hermanos. ¿Para qué? Se tiene que restaurar, se tiene que levantar espíritu, alma y cuerpo renovado, hermanos, para, oiga, ¿dónde tendrán su herencia eterna? ¿Qué va a pasar con los inconversos? Tienen que ser igual, hermanos, oiga esto, resucitados para ser juzgados y se les da también cuerpo para que sea espíritu, alma y cuerpo. Y de los cristianos también, hermano. La pregunta es esta que muchos se hacen. El espíritu, sabemos que el alma de los santos está en el paraíso, hermanos, en el seno de Abraham, en el Seol, lugar alto. El alma de los inconversos, hermanos, que están ahí abajo ya siendo atormentados en el Gehenna, o abajo, hermanos, en el lugar bajo del paraíso del Hades. ¿Estamos de acuerdo que está ahí, hermano? Pero el espíritu, hermanos, dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que el espíritu vuelve a Dios. El de los buenos y el de los malos, el de los cristianos y no cristianos. Espérame, pero ¿para qué? Vuelve a Dios, pero no para que estén con Dios eternamente. Vuelven a Dios porque de ahí el espíritu, no el alma ni el cuerpo, el espíritu, ahí Dios va a determinar a dónde va el espíritu de los inconversos y a dónde va el espíritu de los cristianos. Pero por eso vuelve a Dios, porque dice Hebreos que Él es el Padre de los espíritus. Y para determinar el lugar definitivo eterno, que lo vamos a ver en el próximo estudio. Hermanos, esta es la pequeña introducción, espero que me hayan entendido, hermanos, y si no, bueno, pues pídale a Dios, hermanos, que me dé un poquito más de entendimiento. Vamos al estudio, vamos a la prédica, hermanos, estoy a punto de empezar 5 minutos. 5 minutos es la prédica para terminar, así es de que chéquelo con reloj para no pasarme, si se me pasa, me pita ahí la alarma, ¿estamos de acuerdo? Entremos al estudio, 5 minutos. El tema que hoy le quiero compartir, las 7 resurrecciones. ¿Cuáles son las 7 resurrecciones? Apunte las citas, usted estúdielo en su casa bien, hermano, y vamos. La primera, diga conmigo, Cristo. La primera resurrección, Cristo, las primicias. Que dice primera de Corintios 15, verso 20 y verso 23, ¿verdad? Que cada uno, hay un orden de resurrección, dice, y Cristo, ¿verdad? Las primeras o las primicias, hermano. Usted lo puede leer en su casa para no quitarle tiempo. Es la primera resurrección con todos los que resucitamos ya ahora con Cristo. Viene la segunda resurrección. Estoy hablando de resurrección, no de resucitados, no individual. Estoy hablando de grupos de cientos, de miles de gentes que son las resurrecciones, no los resucitados. La segunda resurrección, hermanos, es en Mateo 27, versos 50 al 53. Mateo 27, versos 50 al 53, diga, los primeros después de Cristo. ¿Se recuerda que dice ahí? Cuando Cristo murió, ¿verdad? Y dice que entonces resucitó, dice que se abrieron las santos, de los santos. Y dice que se levantaron, espérenme, pero todavía no resucitaron, se levantaron. Después, cuando ya Cristo, hermanos, resucitó, dice que entonces, ahora sí ellos también resucitaron porque Cristo es las primicias. Y dice que fueron y ya resucitados con esos cuerpos, hermanos, transformados, se presentaron en la ciudad de Jerusalén a sus familiares. No a reclamarles que si la esposa se había casado con otro, que si el esposo se había casado con otra, no. Fueron a proclamar de la resurrección de Cristo de entre los muertos y que el que ahora cae en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? La tercera resurrección, estoy hablando general de miles de cientos. Hermanos, si es que usted y yo llegamos a morir, a dormir, es la que esperamos. Primera de Tesalonicenses 4:16.
Primera de Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero, que estamos esperando la parucía del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que va a ser pronto. Cristo viene más pronto de lo que pensamos. Gente dice que hasta el 2030 viene. No, hermanos, Cristo viene antes del 2030, se lo puedo asegurar. No hay fecha, pero hermanos, el sentir espiritual de los acontecimientos anuncian que pronto viene el Señor en su parucía. Amén y amén. La número 4, la cuarta resurrección masiva general. Hermanos, dice que los que no se dejaron marcar, que ya estaban aquí, se quedan en la gran tribulación, hermanos, que no se dejaban marcar y que están bajo el altar. ¿Se recuerda, hermano? Apocalipsis 6, Apocalipsis 6 del 9 al 11. Dice ahí, ¿verdad? Que estaban aquellos que resucitaron y que le clamaron al Señor y que le decían, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer justicia? Mira, los que nos han decapitado por el testimonio de tu palabra y esto. ¿Y qué le contesta el anciano? Parece como el Señor. Dice, espérense un poco de tiempo en lo que se completa, así lo dice, se completa el número de los que han de ser muertos. Y en el capítulo 20, verso 4 de Apocalipsis, ahí se completa este número y a estos ahora sí, los de Apocalipsis 6 y de este Apocalipsis 20, que son los mismos, los hermanos resucitan para estar reinando con el Señor 1000 años. Mire qué hermoso, hermano. Es palabra de Dios, ahí léalo. La quinta resurrección, hermano, tremenda quinta resurrección, diga, los que salen de la gran tribulación. Cristianos, cristianas medio zancochados que no quisieron entrarle por la derecha, no quisieron consagrarse, hermano, que se quedaron en la gran tribulación. Lo dice Apocalipsis 7, verso 9, 10, 13, 14 y 15. Los que salen, que lavaron, los resucitaron, hermanos, para estar delante del Señor, que lavaron sus ropas en la gran tribulación. La número sexta, perdón. Hermano, tremenda, tremenda. La de Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Esa déjeme leérsela, por favor. Me gusta esa sexta resurrección. Apocalipsis 20, versos 5 y verso 6, hermano. Mire, venga conmigo a esta sexta resurrección. Apocalipsis 20, tremendo, tremendo. ¿Qué le dije? Verso 5 y verso 6. Apocalipsis 20, hermanos. Verso 5 y verso 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Oiga, oiga. Dice, pero los otros muertos, le digo, ¿cuáles otros? Los otros muertos, oiga, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué dice? 1000 años. Es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Para qué los resucitan? Para reinar con él 1000 años. No somos usted y yo, no. Nosotros no vamos a reinar solo con Cristo 1000 años. Usted y yo vamos a reinar por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén si somos fieles, hermanos? Y la última resurrección, la séptima resurrección. Apocalipsis 20, verso 11 al 13.